¿Cómo están? Espero que muy bien. Se preguntarán, ¿qué tengo aquí? Los que acaban de ver el en vivo en Facebook sabrán perfectamente qué tengo aquí y están esperando a que abra la caja de Pandora. No es de Pandora, en realidad la mandaron nuestros amigos de Amazon con un tesoro. Vamos a ver qué tesoro nos enviaron. Nos han enviado un tesoro. En esta caja tenemos un manual. Vamos a ver, lo leemos en un ratito. Tenemos una bolsita. Vamos acá. Miren. Son como para cuando no tienes ni idea de qué vas a hacer. ¡Ay! Este dice vete a dormir. ¡Ay! Miren, tenemos el tesoro real. Unos Fire TV Stick, el 4K. Lo vamos a reseñar. Esto es lo que realmente nos enviaron. Los demás son unos regalitos. Y el Fire Stick TV 2021. Vamos a ver realmente qué tanta diferencia hay con la versión anterior, la versión Lite. Una tira para hacer ejercicio, qué barbaridad. Supongo que ahora el Fire Stick TV me va a poner a hacer ejercicio. Ya veremos. Tenemos otra bolsita, una bebida energética, pelotita para el estrés, dulces, pañuelitos por si nos dan ganas de llorar y unos chocolates. Pero ¿qué les parece si en lugar de ver los obsequios, vemos lo que realmente vale la pena de esta cajota, que es el Fire Stick TV 2021 y el Fire Stick TV 4K? Veamos qué es lo que traen realmente esas cajitas que tienen mucho valor de experiencia de usuario. Ya hemos hecho a un lado lo que corresponde a lo que nos enviaron nuestros amigos de Amazon para que podamos probar, comprobar y disfrutar de esto. Vamos a reseñar qué es lo que trae en su caja el Fire TV Stick y vamos a ver la experiencia de usuario para corroborar qué tanta diferencia hay entre esta edición generación 2021 y la anterior. Realmente es un año de diferencia. Veamos qué es lo que tenemos aquí. Vamos a ir abriendo la cajita. Aquí tenemos el control. Tenemos un adaptador HDMI. Este se conecta a la tele y nuestra sonrisa se vuelve amplia, como la de Amazon. El cable. Los manuales. Unas pilas y un adaptador de corriente. Suscríbanse y no olviden darle like y darle a la campanita. ¿Qué es lo que tiene de especial el Fire Stick TV 2021? La ventaja es básicamente en cuanto a velocidad de carga. Este dispositivo permite que el video no se quede pausado debido a que tiene una respuesta mucho mayor. Además de que cuenta con varios monitores en cuanto a audio, de tal forma que tú puedes utilizar tu voz para poder programarlo. Tú le puedes decir al asistente de voz de Amazon que ponga tu programa favorito, que utilice alguno de los servicios en streaming, ya sea YouTube, ya sea Netflix o el propio Amazon Prime o Amazon Prime Music, para que tú puedas llevar tu día a día. Puedes consultar el clima, puedes consultar las noticias, puedes consultar el podcast que sea de tu preferencia, aquel que te agrade más, sin tener que estar batallando con todo esto de la latencia. Además, este dispositivo se puede convertir en tu aliado perfecto al momento de poder controlar o querer controlar lo que es tu casa inteligente. Tiene 8 GB de memoria, funciona a una velocidad de 1.7 GHz. Vamos a hacer este a un lado junto con todos sus componentes. Pues ahora vamos a ver qué contiene esta pequeña caja. Aquí ya nos dice que trae el Fire Stick TV 4K y vamos a ver las diferencias respecto al Fire Stick TV 2021. A ver qué es lo que contiene. Mágica de la felicidad y la diversión. Ok, manual. Un cable que, bueno, lo curioso es que siendo de última generación, si ya existe el USB-C, se sigue utilizando esta terminal. Tenemos un adaptador HDMI, un enchufe. Aquí viene un par de pilas para poder utilizar nuestro dispositivo. Un control. Contiene igual 4 botones para los servicios de streaming que son más utilizados: Amazon Prime Video, Disney Plus, Netflix y Amazon Music. Y aquí se encuentra
el Fire Stick TV 4K. Este dispositivo cuenta con un procesador de 4 núcleos que corren a una velocidad de 1.7 GHz. También evita las latencias en ese sentido. Cuenta con un sensor infrarrojo que además es multidireccional, de tal manera que tú puedes darle un comando de voz, casi desde cualquier punto, y reacciona. Funciona como un dispositivo eco, de tal forma que puedes controlar bastantes aspectos de tu casa, tu cafetera que se conecta a internet de las cosas, tu refrigerador, no sé, distintas posibilidades que se están abriendo en estos momentos, la pecera, qué sé yo, pero te permite controlar toda tu casa inteligente desde este control. Te da bastante independencia, te puedes mover a distintos puntos y lo mejor del caso, te da acceso directo al contenido 4K que puedes encontrar en estos 4 servicios de streaming y en algunos otros que son las aplicaciones que ya contiene el Fire Stick TV. Gracias a su integración con Amazon Video, tú puedes acceder a muchísimos. Las aplicaciones siguen siendo exactamente las mismas que las del TV Stick edición Lite, que es la del 2020. Y pues llegó el momento de comprobar qué tal funcionan estos pequeños bebés. Para ahorrarles tiempo, básicamente, si ustedes no han visto cómo se configura este tipo de dispositivos, ya sea porque son usuarios nuevos que están accediendo a la digitalización del Internet de las cosas o porque se lo perdieron, les dejamos el enlace al video donde ustedes pueden comprobar cómo es que se configura el Fire Stick TV. La verdad es que es muy sencillo y lo pueden hacer desde su smartphone. Vamos a ver cómo se ve esto conectado a la tele. Ok, geeks, ya podrán darse cuenta de que ya nos encontramos dentro de la aplicación del Fire TV Stick 4K. Vamos a darle aquí a elegir, nada más para poder corroborar cuáles son todas las aplicaciones que nos ofrece el Fire TV Stick 4K. Tenemos Disney Plus, YouTube, Crunchyroll. Si les gusta la música, está Spotify, también tienen Amazon Music, Blim. Si les gusta el deporte, ahí tienen varias opciones. Si les interesa estar informados respecto a las noticias, tienen opciones internacionales. Y también tienen algunos servicios pensados en los pequeños, como YouTube Kids. Cabe señalar que el Fire Stick TV tiene controles parentales que nos permiten tener cuidado respecto a lo que ven los pequeños en casa, sobre todo en esos momentos en los que necesitamos un respiro o tenemos que trabajar y hace falta mantener entretenido al pequeño. Bueno, pues se le puede prestar el Fire Stick TV para que vea solamente aquellos contenidos que son apropiados para él. Cabe señalar que ustedes pueden utilizar los comandos de voz ya una vez que han hecho la selección de los servicios que desean integrar en lo que son sus servicios con el Fire Stick TV 4K. Y por ejemplo, nosotros vamos a acceder. Ahí pueden corroborar la experiencia de 4K. Y hay otro tipo de series, hay películas, bueno, las posibilidades son infinitas. Vamos a probar el botón azul que ustedes podrán encontrar en el control. Ese es para poder utilizar el asistente de voz con Invencible en Amazon Prime Video. Así de fácil. Con su voz ustedes pueden elegir el programa que prefieran. Búscame un video en 4K en YouTube. Gracias al Fire Stick TV, ustedes pueden encontrar con mucha facilidad los videos 4K que se suben a la red YouTube o las películas que se encuentran con esa definición en los servicios en streaming como Prime Video o como Netflix o como Disney Plus. Lo mismo ocurre respecto al sonido. Ustedes pueden acceder al mejor contenido y a una experiencia inmersiva al momento de ver la televisión. Pon música jarocha en Amazon Music. Pon canto gregoriano en Amazon Music. Bueno, ustedes aquí pueden acceder a cualquier tipo de contenido. Pon música para hacer yoga en Amazon Music. Y como podrán corroborar, pueden acceder a muchísimo contenido en Amazon Music
Pueden encontrar podcast, pueden encontrar, noticias, pueden encontrar música de la que quieran, hasta los éxitos para trapear que más les gusten. Ya es cosa de cada quien. Dime el clima en Nueva York. Desde el Fire Stick TV 4K pueden controlar su casa sin necesidad de estar llamando al asistente de voz. Ok, geeks, espero que les haya gustado la experiencia que nos permite tener nuestros amigos de Amazon con el Fire Stick TV y especialmente con el Fire Stick TV 4K. Si realmente les gustaría tener la experiencia de usuario que permiten estos dispositivos, les dejamos los enlaces aquí abajo en la descripción para que puedan ir directamente a la tienda de confianza y comprarlos. No diremos que es Amazon porque Amazon no nos da nada por decir que Amazon es el que hizo Fire Stick TV, pero la verdad es que es de ahí. Entonces, suscríbete. No se te olvide suscribirte y ven con nosotros a ver la reseña que haremos de la serie de Yakuza Amo de Casa, que puedes ver también con ayuda del Fire Stick TV. Chao. Dale like y dale a la campanita. Me gustan las campanitas. Ding dong, ding dong. Happy birthday to me. Ese es el nombre.